Parece que fue ayer cuando nos despedíamos hasta la próxima temporada. Pues bien, ese ayer es hoy. Ya está aquí la próxima temporada de nuestro automovilismo. Han sido unos meses que hemos aprovechado para mejorar nuestro material, para aprender y formarnos en esta difícil ocupación que es la informativa. Recordar que nadie nos paga por hacerlo, que es un hobby. En mi caso personal, el automovilismo es mi pasión y por ello me apasiona divulgarlo para crear más afición y con ello más gente que se involucre en cualquier nivel. AragonRacing.es nació, y así sigue siendo, como una herramienta más, junto a las redes sociales. Intentamos tener un contacto periódico con todos vosotros y vosotras. La web está más diseñada como almacén de archivos e información de lo acontecido en nuestro automovilismo desde 1965. La inmediatez y con ello el rápido olvido queda para las redes sociales. Con nosotros siempre podrás buscar algo que ya haya desaparecido en las redes bajo millones de otras informaciones. Bueno, todo eso, aunque ya lo sabíais, me gusta recordármelo para no perder nuestra línea y dejarnos arrastrar a otras formas de comunicar. Seguiremos haciendo reportajes de las carreras que podamos asistir, de las modalidades que haya que impulsar. Seguiremos entrevistando a gente importante del pasado, del presente o del futuro para que los conozcáis mejor, sus sueños, sus esperanzas y su trabajo. Y semanalmente, cada jueves, como aquella famosa revista, os informaremos de lo último y de lo próximo en este pequeño informativo automovilístico aragonés llamado Tiempo Racing, que seguirá mientras os guste y lo creáis útil. Y aunque siempre lo creo, no está de más el ponerle sonido a esta frase. El automovilismo aragonés no sigue nada sin vosotros y vosotras, deportistas, oficiales, aficionados y organizadores, y que sin todos ellos, Aragón Racing no tendría razón de ser. Gracias pues por apoyarnos y por aguantarnos. En fin, vamos al asunto. Semana 11. Estos son los titulares. Nueva categoría en Autocross 2025, la Car Cross Junior. El sábado arranca la temporada con la subida a Alcover, en Tarragona. El domingo, el 29º Autocross de Calamocha, con bastantes novedades. Y para los que os quedéis en casa, comienza la esperada temporada 2025 de Fórmula 1. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. La FADA anunciaba la creación de la categoría Car Cross Junior de Autocross. Bueno, creación tampoco es porque estuvo algunos años y en 2021, aunque tuvo campeonato, finalmente no hubo participación. Pero esta vez viene apoyada por una beca FADA, sustentada también por la Universidad Privada Antonia de Nebrija y por la Federación Española. Beca que se resolvió el pasado día 22 y que disputaron 22 jóvenes pilotos de entre 13 y 17 años llegados desde toda España. De ellos, 12 aragoneses, y entre ellos el ganador de la beca FADA, el zaragozano Alan Kaminski, que siempre destacó con otro piloto, el oscense Manuel Cárceles, que por avería mecánica en su car no terminó una de las fases, y que por su trayectoria hasta ese momento se le ofreció un test de Carcross con el equipo de la Universidad de Nebrija, que disputará en la carrera de Plus del Campeonato de España. Así pues, Kaminski disputará las pruebas que completan el Campeonato de Aragón de Autocross 2025, tutelado por el equipo NPE de la mano de la Universidad de Nebrija. Otra buena iniciativa de la FADA, que junto a la puntuabilidad para Cataluña de nuestras carreras del campeonato, harán, seguramente, que el Carcross deje de estar cojo. Siempre estaba cojo dentro de nuestro autocross. El sábado arranca nuestro automovilismo Racing, y la temporada comienza recuperando una disciplina querida y añorada, las carreras en cuesta o carreras de montaña. Arranca fuera de nuestra comunidad, con una subida del Campeonato Catalán de Montaña. Lo hará en Alcover, provincia de Tarragona. Estamos en Alcover, donde este año 2025 comienza la temporada aragonesa de automovilismo. Al día de hoy, 57 equipos inscritos, 5 de ellos aragoneses, y otro aragonés como presidente del Colegio de Comisarios Deportivos. Un tramo de 4 kilómetros 100 metros, con una pendiente media del 6,07% y una máxima del 8,10%.
4 kilómetros de subida sobre un buen asfalto con paellas, horquillas y curvas anchas, curvas en las que tendrán que meter canto. Verificaciones opcionales el viernes para aliviar un poco el tiempo de las del sábado, ambas en la calle Muralla de San Miguel de Alcover. Después, 3 mangas de entrenos y 2 de carrera. Para quien quiera entrar en el tramo, se cierra a las 8 de la mañana y no se vuelve a abrir hasta las 4:30, porque el retorno de los participantes es por la misma. En cuestión de neumáticos, previsión del 100% de lluvia el viernes y del 20% el sábado, aunque es solo una previsión, recordar que es montaña. Eso será el sábado. El domingo en Calamocha, la 29ª edición del autocross, primera cita del Campeonato Aragonés y puntuable para el catalán, donde harán su debut el recién becado FADA para Junior Carcross Alan Kaminsky y la piloto de Sobradiel Naira Trampal con un Semoj Bravo 600. Un buen acuerdo entre las federaciones aragonesa y catalana que hará aumentar las parrillas y la emoción en nuestros circuitos. Esta vez, 37 pilotos inscritos, 17 de Carcross. Presentes nuestros campeones 2024, Navarro, Gasión y La Tasa, esos en División 2. Torcal, Escuder y Salinas en División 1. Herrero, Casino y Peña en Carcross, es decir, están todos. Volveremos a ver esas peleas, esta vez en la tierra de Calamocha. Los entrenos a partir de las 10:30, las clasificatorias después de las 11:15 y las finales a partir de la 1:15. Todo esto y mucho más en el circuito El Gazapón de Calamocha. Y si os quedáis en casa este finde, sin ir a las carreras, allá vosotros, arranca la Fórmula 1 y como viene siendo habitual lo hace en Melbourne, Australia, con los cambios de volante que conocéis. Carlos Sainz, que se va a Williams, bueno, se va o se tiene que ir, Hamilton en Ferrari, Liam Lawson en Red Bull, Isaac Hadjar en el equipo B de Red Bull, ese que es B. Echaremos de menos a Checo Pérez y nos quedaremos sin ver, por ahora, al anunciado estrella Franco Colapinto. Si lo veis en directo, la quali a las 6 de la mañana del sábado y madrugón a las 5 de la mañana el domingo. En fin, vuelven las carreras y con las carreras volvemos nosotros. Como siempre, disfrutar, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y nos vemos este fin de las carreras o el jueves por aquí mismo. Un abrazo. Me gusta aragonracing.es.